queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en el Evangelio de hoy que Jesús, después de convivir un tiempo con sus discípulos, les hace una pregunta decisiva. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es fundamental para la Iglesia y para cada creyente contestar esta pregunta. Si no tenemos claro quién es Jesús para nosotros, si dejamos apagar nuestra fe en Él, perderemos nuestra identidad. Ya no podremos descubrir al Dios bueno y misericordioso que Él nos ha revelado. No sabremos relacionarnos entre nosotros como Él nos enseñó. No nos atreveremos a enfrentar la vida con esperanza y docilidad a su espíritu. No acertaremos a vivir con valentía y audacia creadora la misión que Él nos confió. Nos paralizará el miedo, nos empobreceremos en nuestros egoísmos y nos asfixiaremos en nuestra mediocridad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es hoy Jesús para nosotros? La pregunta sobre la identidad de Jesús se vuelve más urgente en un contexto social y político como el que vive Nicaragua en este momento. ¿Quién es Jesús para nosotros cuando quienes tienen el poder en el país, ejerciéndolo en modo irresponsable y despótico, al mismo tiempo se hacen llamar cristianos? ¿Quién es Jesús para nosotros cuando en Nicaragua se invoca como ideal el amor cristiano en tantos discursos y al mismo tiempo se irrespetan los derechos humanos y se reprime al pueblo sin piedad? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros cuando los poderosos aman a la Iglesia, cuando ésta calla ante la injusticia, cuando denuncia el pecado social, la odian, la amenazan, la agreden, cuando se pone de parte del pueblo oprimido y reprimido con violencia? ¿Quién es Jesús para ti cuando hoy hay tantos cristianos que creen que pueden vivir la fe en Él en modo intimista, simplemente como una experiencia entre Dios y yo, totalmente alejados de la problemática que viven los demás y la sociedad? ¿Quién es Jesús para ti cuando muchos piensan que se puede vivir la fe en Él de forma cómoda, viendo a los toros de largo, como decimos, e interesándose solo por lo explícitamente religioso, como si todo lo demás no tuviera que ver con la fe en Él? Es importante preguntarnos, ¿quién es Jesús hoy para nosotros? Este domingo en el Evangelio, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro le contesta en nombre de todos los discípulos, sin dudar: tú eres el Mesías. Por fin parece que todo está claro. Jesús es el Mesías enviado por Dios, es decir, el hombre ungido con el Espíritu Divino para poder realizar el proyecto eterno de Dios en el mundo. Y los discípulos, aquellos llamados a seguirlo para colaborar con Él. Pero Jesús sabe que no es así, no basta con la respuesta de Simón Pedro. Todavía les falta aprender algo muy importante, porque es fácil confesar a Jesús con palabras, pero los discípulos no saben lo que significa todavía seguirlo de cerca, compartiendo
su misión y su destino. Marcos dice que Jesús, en aquel momento, después que Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, empezó a enseñarles. Y a enseñarles algo que era muy importante. Empezó a enseñarles que Él debía sufrir mucho, que sería rechazado e incluso llevado a la muerte. No es una enseñanza más de Jesús, sino algo fundamental que los discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco, porque, como lo muestra el texto de hoy, no lo comprendieron inmediatamente. Pero desde el principio Jesús les habla de esto. Dice el Evangelio de hoy que lo hacía con toda claridad. No les quiere ocultar nada. Él será injuriado, perseguido, rechazado, torturado y llevado a la muerte. No se los quiere ocultar. Quiere que conozcan bien quién es Él. Jesús está dispuesto a padecer y ser rechazado con tal de seguir mostrando el rostro bondadoso de Dios hasta el final. Está dispuesto a sufrir lo que sea con tal de nunca hacerle daño a alguien. No piensa negociar ni con Herodes, ni con Pilato, ni con los sumos sacerdotes del templo. La predilección de Dios por los pobres, por los pecadores, por las víctimas. No se echará para atrás en su misión de anunciar las condiciones para que llegue el reino de Dios y el mundo sea un mundo de fraternidad, de libertad y de paz, más humano y más dichoso para todos, aun cuando Él tenga que sufrir, ser perseguido y ser condenado a muerte. Y resucitar al tercer día, dice el Evangelio. Porque solo después de la resurrección se verá claro que Dios estaba con Él y que el camino de Jesús era el camino de Dios entre nosotros. Sus discípulos tienen que saber que el sufrimiento los acompañará siempre, también a ellos, en su tarea de abrir caminos al reino de Dios. Pedro, que lo acaba de confesar como Mesías, que parecía conocer bien quién era Jesús, después que oye lo que Jesús ha dicho, no puede aceptarlo y se rebela. Dice el Evangelio que toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para increparlo, para corregirlo fuertemente, como si Simón Pedro fuera el maestro y Jesús el discípulo. Había sido el primero en confesarlo como Mesías, ahora es el primero en rechazarlo cuando se da cuenta lo que significa ser el Mesías. Quiere hacer ver a Jesús que lo que está diciendo es absurdo, que no está dispuesto a que siga ese camino, que Jesús ha de cambiar esa manera de pensar. Y en aquel momento dice el Evangelio que Jesús reacciona con una gran dureza y de pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás. Hemos oído en la traducción que leímos, apártate de mí, Satanás. Satanás es el tentador del desierto, que desde el inicio de su misión buscaba apartarlo de la voluntad de Dios. Satanás, Satán en griego y en hebreo, es el acusador, el que aparta de Dios, el que pone tropiezos. Eso ve él en Simón Pedro, los rasgos de Satanás, y lo reprende. La frase apártate de mí, Satanás, literalmente en griego, deuteopiso mu, más bien es ponte detrás de mí. No es apártate de mí, ponte detrás de mí. Vuelve a ocupar tu puesto de discípulo.
el maestro soy yo. Deja de tentarme. Es decir, deja de insinuarme, apartarme de la voluntad del Padre. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y luego llama a la gente y a sus discípulos para que escuchen bien sus palabras. Las repetirá en diversas ocasiones. No han de olvidarlas jamás. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ahora vamos entendiendo lo que significa el Mesías de Dios y seguir a este Mesías. A Jesús no se le sigue por obligación, por conveniencia, por miedo o por tradición familiar. Es una decisión libre de cada uno. Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme, hay que estar enamorado de Jesús para seguirlo. Pero hemos de tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles. Tú eres el Mesías, o tú eres el Señor, o tú eres la palabra eterna de Dios entre nosotros. No basta eso, no basta. Es necesario, pero no basta. Como no bastan tampoco prácticas rituales para reconocer a Jesús. No es suficiente el discurso religioso, ni siquiera es suficiente la pertenencia a la iglesia. Hoy en la mañana, en el Ángelus, en la plaza de San Pedro, el Papa recordaba que la misión de Jesús no se cumple en el largo camino del éxito, sino en el arduo sendero del siervo sufriente, humillado, rechazado y crucificado. Allí es donde reconocemos quién es Jesús y que estamos siguiendo al Mesías verdadero. En el camino del siervo sufriente, del que hablaba hoy la primera lectura. Para seguirlo, dice Jesús, que hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Primero, hay que negarse a sí mismo. Negar a alguien es desconocerlo, como cuando Simón Pedro negó a Jesús en la pasión. Dijo, no lo conozco, lo negó. Negar a alguien es distanciarse de él. Negarnos a nosotros mismos no significa perder autoestima o maltratarnos. Es olvidarnos un poco de nosotros. No ser el centro de todo. Distanciarnos de nuestros intereses y preocupaciones y centrarnos en Dios y en su voluntad, en los demás y en sus necesidades. En segundo lugar, dice Jesús que para seguirle hay que tomar la cruz. La cruz no es simplemente el dolor. La cruz fue el precio de amor que Jesús tuvo que pagar por su fidelidad al Padre y por su amor sin límites a la humanidad. La cruz es el precio del amor. Vivir con serenidad los problemas de la vida sin desesperar, confiado en el amor de Dios. Eso es tomar la cruz. Dios no es el Dios que nos soluciona todas las dificultades, pero sí el Padre bueno que nos ayuda siempre y no nos abandona jamás en los problemas. Esto es llevar la cruz. Llevar la cruz es aceptar las dificultades que exige ser fieles a Dios y amar a los demás. Tomar la cruz es vivir en comunión con Jesús las incomodidades de ser bueno, justo, coherente y recto. Y cargar con la cruz es sobre todo sufrir con tal de que otros no sufran. En síntesis, tomar la cruz es saber perder y estar dispuesto a perder por amor. Si queremos seguir a Jesús en su misión,
apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso hoy en Nicaragua, hemos de estar dispuestos a no vivir tan cómodamente pensando solo en nuestras cosas e intereses personales y familiares. Hay que negarse a sí mismo. Y hemos de estar dispuestos a todo, a padecer y sufrir lo que sea, tomar la cruz, con tal de construir entre nosotros una cultura de la integridad personal, una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de solidaridad con los que más están sufriendo. El precio de la construcción de ese triple tipo de cultura es la cruz. Con lo que Jesús mismo nos ha dicho en el Evangelio de hoy, podemos saber si realmente lo conocemos. Cuando, como Él, estemos dispuestos a renunciar a todo lo que nos aleja de la voluntad del Padre. Y cuando estemos dispuestos también a aceptar los sufrimientos que nos puedan llegar por seguirlo a Él con fidelidad e identificarnos con su causa, lo habremos conocido. Habremos perdido la vida, pero ciertamente solo así la habremos ganado. Amén.